Uy, no pasó nada. Bueno, ahí está. Entonces, en la clase pasada, lo que estuvimos viendo es tratando de entender la célula como circuito independiente, perdón, equivalente, que es algo que ya habíamos venido hablando por varias clases anteriormente. Me la salté. Y uno de los problemas para estudiar este circuito equivalente era que si nosotros usábamos un aparato de medición con baja resistencia de entrada, básicamente este aparato iba a tomar toda la corriente del circuito y no íbamos a poder medir nada. Toda la corriente iba a ser tomada por el aparato y no vamos a poder medir nada. Ya hicimos un cálculo con unos valores representativos de la resistencia de entrada, de un osciloscopio, por ejemplo, que es un instrumento de medición, es el estándar para este tipo de señales, y una resistencia de la pipeta pinchando la célula, y el potencial se atenuaba 100 veces. Entonces, esto no sirve para nada. Entonces tuvimos que ir a buscar al libro de electrónica cuál es el aparato que permite aislar de cierta manera eléctricamente los circuitos y permite que impide tomar corriente. O sea, un aparato que tenga la resistencia de entrada lo más alta posible. Infinito sería ideal. Bueno, y entonces rápidamente encontramos que existe este aparato que se llama amplificador operacional, que tiene una respuesta, una resistencia de entrada infinita, que en la vida real no es infinita, por supuesto, es 10 a la 8, 10 a la 12 ohms, que es algo extremadamente grande. Eh, Básicamente no hay materiales que tengan 10 a la 12 ohms. ¿Ya? Esto lo hace electrónicamente, llega a estos valores. Ya, entonces, pero tiene un problema esto, que si yo veo el potencial a la salida, es igual a la diferencia de ambas entradas. Tiene aquí output la salida, aquí a la izquierda, arriba y abajo las entradas. El problema es que esa diferencia se multiplica por un número extremadamente grande y a cada valor, cualquier valor que yo le ponga de diferencia, esto se va a saturar. Y esto es lo que yo le estoy mostrando aquí. Aunque yo le ponga muy poquitito voltaje, miren, esto no es un pedestal, sino esto es una rampa de voltaje, a voltajes muy pequeños ya se saturó completamente. Entonces esto no sirve para nada. Ah, pero yo les mostré que si ustedes tomaban la salida y la ponían en una de las entradas, hicimos todo esto, resulta que ahí encontramos que el voltaje en esta patita, la patita positiva, es igual al voltaje en la patita negativa. Y el voltaje en la patita negativa es igual al voltaje out, porque está unido por un alambrito. Entonces, este aparato, ustedes me dirán, no hace nada, porque finalmente el V-in, que es el V+, es igual al V-out. Es igual, pero tiene una resistencia de entrada infinita. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo ahora esto en el circuito de la vida real? Pusimos estos números y ahora el potencial de membrana es igual al potencial que estamos midiendo aquí. Vout es básicamente igual al potencial de membrana. Entonces, este es el tipo de circuito que uno necesita para medir corrientes extremadamente pequeñas. Y bueno, esto yo se los pasé rápidamente para que supieran que uno puede hacer operaciones, porque cuando uno trabaja con señales, lo que necesita es modificar estas señales. Las señales suelen ser muy pequeñas, uno necesita sumar, multiplicar, dividir, restar, diferenciar, integrar. Todas esas operaciones se pueden hacer. Esto me lo voy a pasar rápido nomás. Pin, 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 pin. Ya se los conté y no se los voy a preguntar tampoco. Y podemos hacer todas las operaciones que nosotros queramos. Vicente tenía una pregunta, pero parece que no porque bajó la manita. Sí, solo era para saber si era necesario aprendernos ejercicios que involucran medir la corriente pequeña. Ya di la respuesta para eso. Entonces, lo que queremos ahora es, todo esto es para poder medir estas corrientes, pero además, como les conté en la clase pasada, vamos a hacer un truco. Y si nosotros escribimos cuál es la corriente en este circuito, la corriente total, que sería la corriente o la corriente que entra por acá, desde arriba hacia abajo, es igual a la suma de las corrientes
que entran en el otro sentido, ¿ya? Entonces, por las leyes de Kirchhoff. Entonces, IM, que sería la corriente que medimos acá, sería igual a la suma de todas estas. La corriente capacitiva, más la corriente de sodio, más la corriente de potasio, más la corriente de Lick. Le estoy soplando, y ustedes ya saben probablemente que estas son las corrientes importantes. Entonces, y aquí viene el truco, y para eso necesitábamos el amplificador operacional, ya lo vamos a ver. Si yo mantengo la corriente constante, si C por dB de T es igual a 0, la corriente capacitiva es igual a 0. ¿Ya? Entonces, la corriente capacitiva es esto, C por dBA de T, y esto lo vimos hace bastante tiempo. Si el voltaje es constante, la derivada es 0, y todo esto es igual a 0. Y ahora la corriente total es una suma algebraica de corrientes. Entonces, fácil, porque yo tenía una ecuación diferencial, que cosa más horrenda, y ahora, haciendo el voltaje constante, me olvido del término complicado. Y ahora solamente tengo una suma. Fácil y bonito. Entonces, para eso necesitamos un aparato que nos permita tener el voltaje constante. Y se llama voltage clamp. Entonces el voltage clamp es un aparato, y lo vamos a ver con un poquito más de detalle, que permite mantener el voltaje constante y medir la corriente. Entonces, ahora me voy a saltar. Habitualmente yo todos los años sigo hablando, pero este año quise hacer una innovación, porque yo sé que esto es complicado. Entonces vamos a cambiar de tema y vamos a volver como en 5 diapositivas. Entonces, todo esto que hemos estado hablando nos va a permitir entender cómo se origina el potencial de acción. Ya sabemos que la membrana, la célula tiene un potencial de reposo. Ya hemos hablado de dónde viene. Uy, ¿por qué se devolvió? Extraño maleficio. Ya sabemos de dónde vienen estas cosas. Hablamos de la ecuación de Nernst, también hablamos de la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Sabemos que las concentraciones de los iones juegan un rol importante, pero lo que queremos entender ahora no es el potencial en el reposo, sino qué es lo que ocurre cuando ocurre este fenómeno que se llama potencial de acción. Entonces, ¿qué es el potencial de acción? El potencial de acción es un cambio en el potencial de membrana que ocurre en una célula eléctricamente excitable, en la cual el potencial de membrana se va a valores muy positivos y luego regresa a valores muy cercanos al reposo, o básicamente al reposo. ¿Tiene un periodo refractario? Me van a decir ustedes. Sí, tiene un periodo refractario. Entonces, el potencial de acción se genera en esta neurona de papel, se genera aquí, donde está el mouse. No se genera en las dendritas, como me trataron de explicar cuando yo tenía su edad. No, no se genera en las dendritas. En las dendritas se generan los potenciales sinápticos, que los vamos a ver después en este curso. Y esos potenciales sinápticos viajan llegan al soma, y aquí, en la parte inicial del axón, es donde se genera el potencial de acción. ¿Por qué? Porque ahí está la mayoría de los canales de sodio de la célula. Entonces, ¿qué es esto del potencial de acción? Es un cambio en el potencial de membrana. El potencial de membrana nunca está estable. A uno siempre le dicen que el potencial de membrana es menos 60 o menos 70. Eso no es verdad en una neurona, porque una neurona recibe tanto neurotransmisores excitatorios como inhibitorios. Entonces, el potencial de membrana está cambiando. Y lo vamos a ver en algún momento. Entonces, pero para la explicación esto sirve. Estamos aquí en el reposo. Ocurre un aumento en el voltaje, por ejemplo, un potencial sináptico excitatorio, y si pasamos esta línea, esta es una línea imaginaria que se llama umbral. Si pasamos esa línea imaginaria llamada umbral, se desencadena el potencial de acción. ¿Qué significa eso? Significa que se abren masivamente canales de sodio voltaje dependientes, porque sienten ese cambio de voltaje, donde está mi mouse. Se abren los canales de sodio, la célula se transforma en una membrana permeable, muy permeable al sodio, cambia mucho la permeabilidad, entonces el potencial de membrana se va hacia el potencial de equilibrio del sodio, que está por allá arriba, más arriba del mouse, de aquí. Entonces se va hacia allá, sin embargo, en un momento se inactivan estos canales y se empiezan a abrir canales de potasio,
Se abren tantos canales de potasio que nos vamos a ir hacia el potencial de equilibrio del potasio, que está como en menos 80. Pero luego, a ese potencial de membrana, resulta que los canales son voltaje dependientes. Entonces, se cierran y volvemos a esa condición, que era la condición de reposo. Ya, todo esto se lo han contado en el colegio y se lo han contado en el curso de biología celular. Aquí vamos a ver, en este curso vamos a ver de dónde vienen todas esas ideas de que hay canales, de que se abren canales, que se va para allá, que se inactiva. Bueno, vamos a tratar de entender todas esas cosas acá, ¿ya? Entonces, esta será probablemente la última vez que yo les muestre un mono de esta naturaleza, y este mono explica exactamente lo mismo que yo dije con palabras. Entonces, en el punto 1 tenemos canales de potasio y de sodio cerrados. No sé qué color es ese. Le voy a decir damasco, porque yo conozco como 3 colores nada más, quizás 4. Entonces resulta que son diferentes. Los canales de sodio, fíjense que tienen aquí una cosa rara, que es como una bola, es una bola y una cadena, esa es la idea del dibujo. Los canales de potasio, que son morados, están cerrados, ahí tienen su puertita. Los de sodio también tienen su puertita y ahí abajo tienen una bola y una cadena. Ese signo menos significa que el potencial de membrana es negativo en este lado de la membrana con respecto al lado de afuera. Entonces, cuando existe una depolarización lo suficientemente grande y se pasa el umbral, lo que ocurre es que se abren los canales de sodio, voltaje dependientes, entra sodio siguiendo su gradiente electroquímico, luego en el punto 3, los canales de sodio se inactivan. Miren lo que pasó aquí, entre el 2, ahí tenía la patita abierta, hay flujo de sodio. Aquí en el número 3, la patita sigue abierta, pero existe una bola, hay una parte del canal que está taponeando la vía de conducción. Y ese proceso se llama inactivación. Y vamos a ver cómo, en algún momento vamos a entender cómo se llegó a la idea de que existe esto. Hace muchísimos años, cuando no teníamos ninguna herramienta microscópica, de microscopía, para poder saber, ni de estructura de proteínas, para poder saber que los canales se movían, ¿ya? Entonces, en número 3, al mismo tiempo que los canales de sodio se inactivan, pasan al estado inactivado, fíjense que está abierto, esto es muy curioso, ¿eh? Está abierta la patita, pero está inactivado, no conduce. A ese momento recién se abren los canales de potasio, el flujo de potasio va hacia afuera siguiendo su gradiente electroquímico, y luego en el número 4 el potencial de membrana es tan negativo que los canales se cierran. Tanto los canales de potasio, miren, aquí la patita está abierta, aquí la patita está cerrada. Y en el caso de los canales de sodio, lo que ocurrieron dos cosas. Una es que esta bola de inactivación ya no está aquí, sino que ahora está afuera. Entonces se removió la inactivación y al mismo tiempo esa patita que estaba abierta ahora está cerrada. Y esos dos procesos, ese último proceso es extremadamente rápido. No hay flujo de sodio en este caso, ¿ya? Entonces, esto es el resumen del potencial de acción hecho en dibujitos. Y lo que queremos entender ahora es de dónde viene toda esta historia de los dibujitos. En biología celular y en otros cursos probablemente les han mostrado muchos dibujitos. En este curso yo les voy a mostrar más dibujitos que otros años anteriores, pero los experimentos que nos permitieron entender o llegar a estos dibujitos. Vicente, dígame. Tengo una duda. ¿El valor de un del potencial de acción se mantiene en un intervalo constante? Vamos a llegar a eso. Ah, bueno, y tengo otra duda. Cuando ocurre el proceso del potencial de acción, ¿empieza a actuar una bomba de sodio-potasio? No, yo le recomiendo que anote las dudas y me las haga al final. Bueno, Al menos en esta clase. ¿Sí? Ya, la respuesta corta es no. Pero nos vamos a demorar varias clases en llegar a eso. Ojo, que esto es contrario a lo que dicen en el curso de biología celular, que hay una bomba sodio-potasio. Sí, hay,
pero no funciona en el potencial de acción. Ya, entonces, ahora tenemos que ponernos un poco históricos en el sentido de tratar de entender de dónde viene históricamente el entendimiento del potencial de acción. Y esto, bueno, los experimentos más antiguos vienen de la época de Galvani y Volta, en 1700, quizás antes, en cual ellos mostraron que si uno tocaba un nervio de una rana con diferentes metales, se producía la contracción de la rana, de la pata de la rana. Entonces, de ahí viene la primera idea de que hay una electricidad animal. En 1800 se pudo medir la velocidad de propagación de potenciales de acción a través de nervios grandes, y en 1900, todavía antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía la gente no entendía muy bien cuáles eran los iones que cruzaban la membrana. Estaban todos más o menos seguros de que los iones estaban involucrados, pero no estaba claro cuáles eran los iones que estaban involucrados. Entonces, me voy a saltar unas cuantas para mostrarles que cuando uno tiene un problema que no sabe cómo resolver, un problema nuevo, más bien, la forma de resolver un problema nuevo es ir al sistema más fácil de estudio. Vamos a hacer los experimentos donde sea más fácil estudiarlo. No en el cerebro este que está dentro de un cráneo y que las células son todas transparentes y hay que cortarlo de cierta manera. Un cacho. Entonces la gente encontró el axón gigante del calamar, que mide varios centímetros, y eso permitía meter soluciones adentro, meter electrodos adentro, era fácil de manipular con las manos, entonces era un lugar bastante interesante. Bueno, ya le he contado, incluso se hicieron mediciones de isótopos radiactivos. Ya, entonces, ¿qué es lo que sabemos allá por los 40, a fines de los 40? Sabemos que las concentraciones de los iones son diferentes. Esto ya lo hemos visto, las diferencias de los iones son bastante diferentes en células de mamíferos, pero ¿qué pasa en el axón de calamar? En el axón de calamar hay diferencias, pero miren, recuerden, el axón de calamar tiene concentraciones muy diferentes afuera y adentro, porque en el líquido extracelular básicamente tiene solución agua de mar. Entonces, esto que está aquí afuera es básicamente agua de mar. Nosotros tenemos agua de mar muy diluida por nuestros riñones. Entonces, este experimento espero ya habérselos mostrado, y si no, se los explico muy rápidamente. Esto nos muestra que si cambiamos la concentración de potasio afuera, porque afuera es mucho más fácil que adentro, cambia el potencial de reposo. Entonces, aquí estamos midiendo el tiempo. Aquí abajo es ahora un gráfico de la concentración de cada uno de los puntos arriba versus el potencial. Entonces, si ustedes cambian la concentración, cambia el potencial de reposo. Si ustedes ajustan la ecuación de Nernst, ajusta aquí arriba, no ajusta aquí abajo. ¿Por qué? Porque hay otros iones que también están involucrados. Hay un flujo de sodio en el reposo. Y lo vimos en esos experimentos en los cuales poníamos inhibidores de la síntesis de ATP. Entonces, hay flujo de otras cosas, ¿ya? Pero principalmente en el reposo es potasio. No sé cuál es la que viene de aquí, entonces va a ser un misterio. ¿Qué es lo que sabíamos del potencial de acción? Sabíamos ya y esto es una mezcla de lo que sabíamos y de lo que sabemos ahora. Sabemos que se propaga desde un lugar a otro. Esta es la explicación que tenemos ahora. Entonces, si nosotros depolarizamos, eso significa ese fuego, inyectamos corriente para cambiar el potencial de membrana en esta región. Si eso es lo suficientemente grande, los canales de sodio se abren. Aquí están esas bolitas. Entran esas bolitas, se despolariza. Recuerden, esa parte de la membrana tiende a ir desde el potencial de reposo hacia el potencial de equilibrio de sodio, como 100 o más milivolts encima. Y eso genera un anillo de despolarización. Entonces, aquí al lado se va a despolarizar y eventualmente se van a abrir los canales de sodio y el potencial de acción se va a generar en ese lugar, en el punto B. Y así subsecuentemente al punto C, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se va moviendo. ¿Qué es lo que pasa en el punto A? Primero se abren los canales de sodio y luego se abren los canales de potasio.
En este mono es como que primero pasaran y se cerraran todos los canales de sodio y ahí después se abrieran los de potasio. No, no es tan así. ¿Ya? Hay algo de overlap sobre el apagamiento temporal. Y eso lo vamos a ver al final de todas estas clases. Ahí vamos a ver claramente cuánto es. Ya, entonces se mueve, se abren canales, se genera esta depolarización y potencial de acción, y aquí se genera un anillo o varios anillos de despolarización, y eso es lo que abre los canales que están en este lugar vecino. Lo otro que sabemos es que si nosotros medimos en un nervio a diferentes lugares, miren aquí, este es el lugar donde inyectamos la corriente con ese electrodo de ahí, vamos a pinchar con un electrodo de registro que tiene un seguidor de voltaje, que es el circuito que vimos la semana pasada en el que los voltajes son iguales, pero la resistencia de entrada es infinita. Entonces, medimos la amplitud del potencial de acción, da esa amplitud entre ese punto donde está mi mouse hasta ese punto donde está mi mouse. Y si yo me muevo 1 milímetro, otro milímetro, creo que está cada medio milímetro en esto, la amplitud del potencial de acción es exactamente igual. Entonces, no hay un cambio en la amplitud en este axón que es homólogo al axón del calamar. Por supuesto, ustedes pueden ver que aquí ocurrió básicamente 1 milisegundo después, aquí ocurrió casi 2 milisegundos y aquí ocurrió como 7 milisegundos. ¿Por qué se demora? ¿Por qué no es instantáneo? Bueno, porque tienen que abrirse los canales aquí, generarse el potencial de acción, despolarizarse aquí al lado, abrirse los canales, despolarizarse al lado y todo eso toma tiempo. Entonces, se demora en llegar. La velocidad no es tan baja, son 20 metros por segundo en un axón no mielinado. Ya, perfecto. Entonces esto tiene una gracia. Y aquí estamos haciendo la gran suposición de que los canales están homogéneamente distribuidos. Y es una suposición razonable y parece que así ocurre. ¿Qué pasa si nosotros usáramos un método alternativo y usáramos un axón que no tuviera canales? Un axón que no tiene canales voltaje dependientes, en términos eléctricos, es lo mismo que un cable. Si nosotros tomamos un cable y aplicamos un estímulo, aquí se le dio un pulso cuadrado, estamos midiendo el voltaje, este pulso es diferente que el que se le dio al axón, se ve la carga de aquí hay un condensador, la carga del condensador, luego la descarga del condensador. Ya, fácil y bonito, esto ya lo conocemos. ¿Qué pasa si me voy medio milímetro al lado? Resulta que ahora la amplitud de la señal cae. Y si me voy moviendo, la amplitud de la señal va cayendo cada vez más. Entonces, y aquí abajo está la cuantificación. Entonces, empezamos con esa amplitud y con la distancia va a haber una caída en el potencial, en esa membrana o en ese cable. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y pasa lo mismo en el cable de red? Aquí tengo un cable de red. ¿Pasa lo mismo entonces? Pasa lo mismo en el cable de red y en cualquier tipo de cable. Si ustedes usan cables de red demasiado grandes, no llega voltaje. Y eso lo pueden ver poniendo un adaptador USB, un cable USB, y tratando de que funcione un pendrive con uno de estos cables de 5 metros, no va a funcionar. Y una cámara web menos. Eso nosotros lo vivimos en el laboratorio y tuvimos que salir corriendo a comprarlo. Hay dos soluciones para eso, una solución pasiva que tiene condensadores y hay una solución activa que es tener un extensor con corriente, que le da voltaje, puede cargar al instrumento que uno quiera usar. ¿Ya? También eso ocurre en la calle. Ustedes han visto que hay subestaciones eléctricas y a veces hay incendios, antes habían atentados, en otros países hay atentados. También han visto que hay transformadores que están encima de ciertos postes, tanto en la universidad como en las calles cerca de ustedes. Lo que hacen esos aparatos es restaurar el voltaje. De alguna manera hay unos circuitos ahí que hacen que esa caída de voltaje ahora la puedan levantar nuevamente y nosotros podamos tener
todos en nuestras casas 220 volts de promedio desde el pico hasta el otro pico del seno. La corriente que usamos en la casa es oscilatoria, es un seno. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí hay algo interesante, porque hay una cosa interesante, la biología pudo resolver un problema que la electrónica no pudo resolver, que es esto de la caída. Esto es tan importante que en electrónica hay ecuaciones para esto, se llama la ecuación del cable. Y la explicación de por qué va bajando esto es porque tenemos una resistencia axial aquí. Imagínense, es cierto, de citoplasma, hay una resistencia, pero también hay una resistencia de la membrana. Entonces, por ahí también va saliendo corriente. Entonces, se va dividiendo la corriente en cada intervalo del espacio. En algún momento vamos a volver sobre esto y yo les voy a mostrar una ecuación o un circuito que nos va a dar idea de esto. Ya. Entonces, ese es un problema para el cable, pero el Axon se las ingenió para resolver este problema y la amplitud del potencial de acción no cambia. Preguntas hasta acá. Voy a tomar agua. Vicente. ¿Qué pasaría si aplicáramos esto en una planta? Esta pregunta ya me la hicieron en este curso, ¿o no? ¿O la hicieron en el otro? ¿Alguien se acuerda? Si nadie se acuerda es porque no la hicieron. Respuesta corta. Hay plantas, hay algas que generan potenciales de acción. ¿Ya? En las plantas hay sistemas de comunicación eléctricos, pero no son potenciales de acción. Tienen otro nombre, tienen otro curso temporal, son bastante más lentos, ¿ya? Hay depolarizaciones en las plantas que se van transmitiendo, pero ya eso es diferente, porque son señales que se transmiten desde, por ejemplo, los pelitos de la hoja y eso a través del xilema y el floema va cambiando el potencial de membrana de célula en célula. Entonces, no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Es un sistema de señalización, pero no es igual. Esto depende de un axón. Las plantas no tienen axones. Ya. Estoy mirando cuál es la que viene. Ya, entonces el problema se estudió en el lugar, en el sistema, en la preparación, así se llama, esa es la palabra que se usa, técnica, en la preparación que era más fácil y que es el axón del calamar. Pero ya han pasado muchos años, entonces lo que hemos aprendido en el axón del calamar ocurre en otras neuronas y esa es una pregunta importante, ¿ya? Porque si no ocurre en otras neuronas, eso va a ser interesante y vamos a tener que ver cuáles son las diferencias. Respuesta corta, los potenciales de acción son bien similares con honrosas excepciones. Entonces, aquí vamos a ver qué cosa es que aquí abajo, donde está moviéndose el mouse, este es el potencial de acción en un axón de calamar a esa temperatura. Este de aquí es el potencial de acción en una motoneurona de gato. Las motoneuronas están en la médula espinal, ahí es donde están, por si no saben. Yo tampoco sabía en su momento. Esto de acá es un nodo de Rambier en un gato y esto es el nodo de Rambier en una rana. Entonces, si se fijan, son todos muy parecidos. ¿Cuánto dura el potencial de acción? Bueno, como 1 o 2 milisegundos. ¿Mm? Creo que hay una diapositiva que viene donde vamos a ver las partes, la anatomía del potencial de acción. El potencial de acción se propaga y eso yo se los mostré en un dibujo, pero este es un experimento. Esto viene de un libro muy venerado en la electrofisiología. Entonces, aquí esta es la representación del experimento.
está el axón de calamar, aquí se le hacen unos nuditos para que no se le salga el contenido intracelular, se estimula y se mide en A y en B, y por supuesto primero aparece el potencial de acción en A y luego aparece en B. Entonces, el potencial de acción se propaga, y eso había que mostrarlo en el axón de calamar, porque como si no se propagara, entonces esto no era muy fisiológico. No es tan fácil mostrar la propagación del potencial de acción en neuronas de mamíferos porque son muy pequeñas, el axón es básicamente imposible de pinchar, aunque hay algunos grupos que lo han hecho eh, usando algunos trucos, pero es un experimento bastante difícil de hacer. La primera pregunta que la gente se empezó a hacer cuando empezó a registrar, bueno, aquí yo me salté una parte fundamental. Resulta que este de aquí, bueno, no es este precisamente, pero este es uno de los primeros registros de potenciales de acción, allá por los años 40-45. Y la gracia de este registro es que aquí se puede ver por primera vez, estos son los primeros experimentos, donde se ve cuál es el potencial de reposo. Antes nadie sabía cuál era el potencial de reposo. Tuvo que inventarse un sistema electrónico que permitiera aislar esta resistencia infinita que yo les mostraba. Nadie había podido medir cuál era el potencial de reposo. Estaban todos de acuerdo que era negativo, pero nadie sabía cuánto era. ¿Ya? Más o menos como menos 60, menos 75. Después, por supuesto, hubo que medirlo en una neurona que no fuera el axón de calamar, por supuesto. Entonces, bueno, ya que se supo cuál era el potencial de membrana, de reposo, cuál es el pico del potencial de acción, y aquí les voy a poner, esto es una foto esto si no me equivoco es el primer paper donde se mira esto es del año 39. Aquí esta cosa que parece un tronco es el axón del calamar. Aquí adentro hay una pipeta de vidrio metida y ahí se podían poner electrodos adentro del axón gigante. Entonces es bastante grande. Entonces uno puede meter cosas. Y en ese axón, aquí se pudo registrar por primera vez, y este es como de los primeros potenciales de acción, donde se ve cuál es el valor del potencial de reposo. Entonces en este caso está como en menos 55, si no me equivoco. ¿Y cuál es el valor del pico del potencial de acción? Porque habían unas teorías y había unas peleas en el campo de que la mayoría decía que no podía ser mayor que cero. ¿Mm? Había ciertas razones por las cuales el cero era el número mágico, entonces nunca el potencial de acción iba a ser mayor que cero. Bueno, cuando se midió, resulta que el potencial de acción era harto mayor que cero. Entonces, wow. Entonces eso fue tan importante que hubo que ponerle un nombre a esto. Y esta parte, que no sirve para nada ese nombre. ¿Ah? Este valor entre 0 volts, 0 milivolts y el pico se llama sobretiro o overshoot. Creo que está bien en una diapositiva por ahí. Eso no sirve para nada. ¿Ah? Ahora ya esos valores ya no me interesa, esto es algo más bien histórico, pero fue algo que desafió la lógica de ese momento. Entonces ya, tenemos el potencial de acción, mide más o menos 100 milivolts, más o menos. Eh, y la pregunta es, ¿cuáles son los iones? O sea, aquí había evidencia, algo de evidencia de que mostraba que había cambio en la permeabilidad a los iones, podían pasar algunos iones, y había cierta evidencia de que era sodio el ion que tenía que ver con la despolarización. Entonces, este es un experimento que muestra que es sodio. Varias de las diapositivas de aquí yo las saqué del Purves. El Purves lo voy a escribir aquí, está Purves de neurociencia. Está en el Moodle, puse la última versión, que es la del 2018 en inglés, y la única versión en español, que es del 2007. Hay bastante diferencia en años, pero las cosas importantes son básicamente las mismas. Puse esta porque es de un paper muy venerado, es de Hawking y Katz del 49. Esta es la primera vez que se trata de responder la pregunta, ¿cuál es el ion? ¿Cuál es el ion que tiene que ver con la despolarización? Entonces, veamos este experimento, cómo se hace.
Yo en este curso les voy a hablar mucho de experimentos, ¿ah? Entonces tenemos que tener abierto la cabeza para esto, porque además es lo que van a hacer ustedes. Van a tener que hacer experimentos en su vida, en sus tesis, en sus unidades de investigación, y van a tener que analizar los experimentos. Ya, pues aquí este es un experimento de la vida real, un paper de la vida real, antiguísimo además. Entonces, aquí, esto de aquí es el axón del calamar, aquí está el nudito por este lado, el aparato de estimulación. Aquí, esa cosa que parece una copita de vino muy, muy estilizada, de lado, ¿ven? Eso aquí es como una copita de champán más bien, con una cosa allá. Eso es una pipeta de vidrio. Y dentro de esa pipeta de vidrio hay un electrodo. Eh, no vamos a entrar en la electroquímica del electrodo, me van a tener que creer que es un electrodo reversible. Y después de esto está ese triangulito que es el amplificador operacional. Esto es una trampa porque en esa época no habían amplificadores operacionales como los de ahora. Los de ahora están basados en transistores. En esta época había una cosa que era muy parecida y que era un enjambre de transistores espantoso. Cuando uno veía el paper se quería matar. Eh, Quienes hicieron estos experimentos eran ingenieros eléctricos. Entonces, todo esto es para decir que aquí está el instrumento de medición, tiene un electrodo, que es una celda electroquímica, y tiene aquí, esto es una pipeta de vidrio, y lo que va a medir es lo que esté aquí, ahí, en ese lugar, en este lugar del axón. Entonces, el trazo número 1 es un potencial de acción. Esa cosita, esa S es el estímulo. Esto de acá se llama artefacto, el artefacto de estimulación, y después de un rato, medio milisegundo, se genera el potencial de acción. Perfecto, fácil y bonito el experimento. Ya, nos vamos para la casa. No, pues no nos podemos ir a la casa, ahora hay que hacer el experimento. Entonces, se le reduce la concentración de sodio extracelular al 33%. Y miren lo que pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Miren aquí, spoiler, miren lo que pasa, este es otro experimento en el que se baja no al 33%, sino al 50%, nada más. También baja, es dosis dependiente. Entonces la concentración de sodio impacta en el pico del potencial de acción. Entonces, esto es interesante, porque recuerden que yo les he dicho que el potencial de membrana en el pico del potencial de acción se acerca al potencial de equilibrio de sodio. Entonces, en ambos casos, aquí en este caso, cuando se bajó a esa concentración, y en este, también está siguiendo el potencial de equilibrio, pero los potenciales de equilibrio son menores que en la condición control, obviamente, porque cambió la concentración de sodio. Entonces cambia la concentración de sodio y el potencial el pico del potencial de acción se hace más pequeño y también el proceso es más lento. La depolarización eh, ocurre más lenta. ¿Por qué? Porque hay menos iones sodio que están cruzando la membrana y están cambiando el potencial de membrana más lentamente. Los canales se van a abrir más lentamente por eso. Porque hay mucho menos iones sodio. ¿Qué pasa con la repolarización? Porque si esto es verdad, yo quisiera ver que la repolarización no se vea tan afectada. Y si ustedes se fijan, no se ve tan afectada. Esa pendiente de bajada de ahí, miren dónde está mi mouse, esa pendiente de bajada no es tan diferente de la que está en 1 o en 3. Es diferente, estamos de acuerdo, pero no es tan diferente. ¿Mm? Las pendientes, aquí en 2 o en 1, son muy, muy diferentes. Esas sí son diferentes. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que sodio está involucrado en la subida, en la despolarización del potencial de acción. Entonces, lo último que se hace en este experimento es probar la reversibilidad y uno le devuelve a la condición control, a la condición original, aquí en 3, la concentración de sodio normal, y el potencial de acción es básicamente igual. ¿Ya? Perfecto, esto era reversible. No es que al cambiarle, al quitarle el sodio, ocurrió algo en las proteínas y se rompió el axón, se rompieron los canales, y a eso habría sido muy difícil de explicar. No, volvimos a la condición original, ¿ya? Y en este caso son básicamente iguales, 1 y 3. Perfecto, entonces es sodio el que tiene que ver con la despolarización. Y esto lo van a ver en el Purves con otro monito, pero que es exactamente igual.
Hagamos un experimento, más que un experimento, cuantifiquemos estos datos, repitamos este experimento a varias concentraciones del ion sodio y veamos qué pasa. Y eso es lo que está aquí en D. Esto es la concentración de sodio y ustedes pueden ver que al bajar la concentración de sodio, baja el pico del potencial de acción. Obviamente cambia el potencial de equilibrio de sodio en cada uno de esos experimentos, porque estamos cambiando la concentración del ion sodio. Si yo ajusto la ecuación de Nernst, ¿funciona? Funciona más o menos bien en un rango más o menos largo, más o menos grande de concentraciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pico del potencial de acción está generado principalmente por iones sodio, quizás ningún otro ion. Hay algo de potasio, ¿no? En la bajada, pero nada más. En cambio, en el potencial de reposo, veíamos que este ajuste no era tan bueno, porque el potasio era importante, pero habían otros iones permeantes. Había sodio, yo ya se los mostré en clases pasadas. Vimos hasta un paper donde estaba el rol. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo mido el potencial de reposo? No el pico del potencial de acción. Bueno, en este caso es amplitud, no el pico, es la amplitud. ¿Qué pasa si mido el potencial de reposo cambiando la concentración de sodio? El cambio es minúsculo. ¿Hay un cambio? Sí, hay un cambio, porque hay canales de sodio abiertos en el reposo, pero son muy poquitos. Entonces, hay un cambio, pero ese cambio es muy pequeño, ¿ya? Ni se parece a ese cambio ahí. Entonces, este experimento nos lleva a pensar, nos plantea la explicación, que también es una hipótesis, de que es el sodio el que está entrando en los primeros pasos, en la primera fase del potencial de acción. Me cansé, voy a tomar agua. Ya, pero ahora viene el problema, porque descubrimos que era sodio. Pero resulta que ahora lo que queremos ver es cómo tratar de explicar cómo es que ocurre el proceso de apertura de estos canales. Ahora sabemos que hay canales, en esa época no se sabía que había canales. Sí, se sospechaba que había algo y no se tenía idea si eran proteínas, si eran lípidos, qué eran. ¿Eran hoyos de la membrana, lipídicos? ¿Qué? Y aquí viene el problema que yo ya les había mostrado en la otra diapositiva y lo que queremos es mantener constante el voltaje, o sea que el dB de T sea cero para que la corriente capacitiva sea cero. Y ahora la corriente va a ser la suma de las corrientes iónicas. Y eso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿por qué? Porque ahora, luego vamos a aislar cada una de las corrientes iónicas y las vamos a estudiar. Y vamos a estudiar sus cinéticas y sus propiedades biofísicas. Y eso nos va a permitir llegar al modelo de estas cositas de colores. Ya, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que volver al voltage clamp. Entonces, eh, necesitamos un aparato que haga esto, que mantenga el voltaje constante y que nos permita medir la corriente. Porque si se fijan, aquí estábamos midiendo el voltaje, nada más. Y yo no quiero medir el voltaje, ahora quiero medir la corriente. Entonces necesitamos un aparato que mida la corriente. Y el aparato que mide la corriente se tuvo que inventar y se llamaba voltage clamp. Entonces es ese de ahí, pero lo vamos a ver. Vamos a volver ahora a la presentación. Falta poco, ¿ah? Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es este aparato, porque... ¿Dónde está? Quizás está aquí la ecuación. No sé dónde estaba. Estaba en alguna diapositiva que ya no sé dónde está. Ah, estaba en la anterior. Entonces, si esa es la corriente a través de la membrana, es igual a la suma de la corriente capacitiva, la corriente de potasio, de sodio. Este es el final de la historia. Lo que yo quiero es eliminar este, que es el más feo, porque es la ecuación diferencial, que feo. ¿Mm? Entonces, lo elimino haciendo el truco del voltaje constante. Entonces, ahora la corriente me queda la suma de las corrientes iónicas y voy a estudiar cada una de ellas por separado.
¿Cómo hago esto? Bueno, entonces si voy a la Casa Royal y le digo al señor o la señora, o señorita, o señorito, em, señorite, que quiero mantener el voltaje constante, me va a decir, ah, pero eso es simple, po. Toma una pila, toma una pila, tomas una pila, como esa que está ahí, la conectas a un switch, le pones tu circuito, que es tu membrana, y le pones un amperímetro. Mm, y ya. Ya, pero aquí hay problemas, pues ya sabemos cuáles son los problemas. El problema es que los instrumentos toman voltaje, toman corriente, ya. Pero hay otro problema. Y el problema es que las resistencias cambian de valor siguiendo el voltaje en una célula. ¿Cómo es esto? Bueno, ya les conté que los canales se abren y se cierran, y los canales son la resistencia. Entonces, ese valor no es constante. Entonces, ese valor va a ir cambiando, la corriente en el circuito va a ir cambiando, y todo esto va a ser una mezcolanza que no voy a poder entender y no voy a poder medir, además. Ya, entonces, ese circuito tan bonito no servía, hay que hacerlo un poco más complicado. Entonces, eso es exactamente, eso es lo que si va donde un eléctrico, el eléctrico le va a decir, ah, pero mira, lo que tienes que hacer es poner ahí tu batería, no nos va a escuchar, por supuesto, todo lo que le dijimos, que la corriente era pequeña, no. Entonces, va a decir, mira, tienes que ir ahí, poner tu batería, ahí está tu circuito, y en paralelo le vas a poner un voltímetro, en paralelo. ¿Mm? ¿Por qué en paralelo va a poner el voltímetro? Porque lo que queremos saber es la diferencia de potencial entre ese punto y ese punto. Entre adentro de la célula y afuera de la célula. Eso es lo que queremos saber. Por eso hay que ponerlo en paralelo. No nos sirve meterlo, además esto tiene dos patitas. ¿Ah? Si alguna vez han visto un tester tiene dos patitas. Entonces, un lado menos el otro, eso es. Ya, entonces tenemos que poner uno a un lado y al otro, entonces va a estar en serie perdón, en paralelo con la membrana. Ya, ok, pero tenemos el problema de la corriente, ya no importa. Y luego vamos a poner un circuito aquí que se llama amperímetro. Y ese probablemente nunca lo hemos hablado. Amperímetro. Y el amperímetro va a medir la corriente. La corriente es el flujo. Entonces, si ustedes tuvieran un sistema hidráulico, imagínense, están llenando la piscina y con un sistema, ¿no? Pues están llenando con una bomba de agua y además están sacando el agua para que sea similar a este. Y ustedes quieren medir el flujo del agua, tienen que meter algún aparatito con una hélice en el flujo del agua, directamente en el flujo. Si no, no podemos medir nada. Entonces, el amperímetro tiene que ir en serie con el circuito que queremos. Aquí el mismo problema. El amperímetro ahora ya... ¿Se acuerdan que el problema del voltímetro es que necesitaba tener corriente infinita? Lo voy a poner. Perdón, resistencia infinita, para que este instrumento no tomara nada de corriente. El amperímetro es diferente, es opuesto. La resistencia del amperímetro tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque ustedes quieren que fluya toda la corriente hacia allá. No quieren que este amperímetro tome nada de corriente. Es lo mismo que se está midiendo en un circuito hidráulico, en un canal de regadío, y quieren medir el flujo del agua. Necesitan poner un instrumento que tenga una hélice que tenga nada de resistencia, de tal manera que todo el movimiento de la hélice sea por el flujo del agua, ¿ya? Y que incluso pueda detectar flujos muy pequeñitos. Si le ponen una cosa muy, muy dura, flujos muy pequeñitos no van a hacer que se muevan la hélice. Entonces, estamos mal. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Esta es la solución del eléctrico. Necesitamos dos electrodos. Y esto no es menor. ¿Ah? Y es un problema, fue un problema muy grande después. Eh, Se necesitan dos electrodos. Se necesita un electrodo que esté aquí
conectado a la fuente, miren, esta es la batería, conectado a la fuente, y se necesita otro electrodo aquí que esté conectado al instrumento de medición. Entonces se necesitan dos electrodos. Este es el instrumento que mide el voltaje. Y aquí el instrumento que mide la corriente. Entonces necesito pinchar a la célula con dos cosas. Sí, eso es un problema. Ya se pueden imaginar que hay células muy pequeñitas y no se quieren ser pinchadas. Y entonces esto no va a servir para células muy pequeñitas. Y de hecho no sirve. Esto funciona bien para el axón del calamar. Y otra célula que es muy grande, que vamos a ver al final de esta diapositiva. Este es el circuito que hace esas dos magias. Esto tampoco se los voy a preguntar en la prueba, pero eso es algo que tenemos que tener siempre en la cabeza. Tiene dos vías aquí. No. Vamos por partes. Esta es la célula, la resistencia y el condensador. Listo. Tenemos dos electrodos. Este electrodo de aquí va a medir el voltaje. Y aquí le voy a poner la V de voltaje. Este circuito es exactamente el circuito que vimos en la clase pasada, que lo único que hace es que me dice el voltaje de este punto, me lo informa aquí al final. Y no toma corriente. Perfecto, hasta aquí no tenemos nada nuevo, ¿ah? Sin asustarse, nada que no hayamos visto antes del curso. Esta es la parte nueva, esta es la parte nueva. Y esta es la parte que va a hacer la magia. Y la única magia que va a hacer es que este es un amplificador que, como yo les mostré en la clase pasada, estos amplificadores cuando están conectados con retroalimentación negativa, el potencial en esa patita es igual al potencial en esta patita. ¿Ya? Nada más, fácil y bonito, nada más. ¿Qué implica esto? Aquí yo le voy a poner el potencial que a mí se me dé la gana. 0 milivolt, menos 65 milivolt, lo que a mí se me dé la gana. El instrumento se las va a ingeniar para que en esa otra patita esté el mismo potencial. Entonces sigamos esa patita. Si eso es. Me voy caminando, cada vez esto es un alambre más fome que... esto es un electrodo, esto es todo el sistema que ya vimos, pero eso es adentro de la célula. Entonces, esa patita de ahí, V menos, va a ser adentro de la célula. Voy a ver el voltaje adentro de la célula. Entonces, aquí le voy a llamar Vm, porque aquí yo voy a tener el potencial en la célula, aquí el potencial de comando, el que yo quiera mantener, el valor arbitrario que a mí se me dé la gana, y este aparato los va a comparar. Y tiene que ser el mismo, porque está en retroalimentación negativa. Y para que sea lo mismo, tiene que mandar corriente. Y por aquí, esta cosa de aquí, esa corriente de clamp, es la corriente que va a pasar a través de esa resistencia, que es una pipeta, que iba a pinchar la célula. Entonces, no es tan complicado. Entonces, de nuevo, uy, se fue. Este instrumento va a mantener el voltaje de la membrana, ese voltaje de la membrana, al mismo valor del voltaje que yo quiera. ¿Ya? Este valor de aquí es el potencial de membrana, el que está en B-. ¿Por qué? Porque viene de este circuito que se llamaba seguidor, y es como que yo pusiera eso directamente aquí. Tengo que poner el seguidor porque si no, no veo nada, ¿ya? Pero en otro circuito yo pondría una lambda nada más. Este es el potencial de membrana. Va a comparar esos dos valores. Y como está en retroalimentación negativa, perdón, eso finalmente llega aquí, entonces esos dos valores tienen que ser iguales. Y para que sean iguales, va a mandar corriente para allá. Esa corriente es la corriente que a mí me interesa, porque esa corriente va a ser igual a la corriente que generen los canales iónicos al abrirse. Y eso es lo que vamos a medir. Hay otro instrumento que mide eso, pero no nos va a importar acá. ¿Ya? Aunque no venía preparado, esto yo lo tenía con animaciones. Lo mismo. Las cosas difíciles hay que contarlas un montón de veces.
Este es el circuito que es el seguidor de voltaje que a la salida tiene el potencial de la membrana. Ese es el potencial de la membrana. ¿Ya? Entonces, la salida de este circuito es el potencial de la membrana que va a entrar acá. La pregunta es, ¿cuál es el voltaje en el output? Ah, aquí ya me fui en la bélica, como dice mi hijo. ¿Ah? ¿Por qué tan bélico? Ya. Entonces, ¿cuál es el voltaje aquí a la salida? El voltaje a la salida es A por la diferencia de los voltajes a la entrada. El potencial de membrana, esto ya son tecnicismos, el potencial aquí menos la caída de voltaje acá. Ahora yo lo sumo, puedo sumar estas dos, meter una ecuación adentro de la otra, mucho bla bla, y finalmente el potencial de membrana va a ser igual que el potencial acá. ¿Ya? Ese potencial adentro de la membrana va a ser igual al potencial de Clamp. Todo esto para mostrarles cómo funciona el circuito. Lo único que se tienen que acordar ustedes es que este instrumento, el voltage clamp, va a mantener a la célula, todo esto que dice aquí Vm igual a V clamp, significa que el potencial de membrana va a ser igual que el potencial de comando. Cuando yo tengo todo este circuito, pongo las ecuaciones aquí, ¿ya? Esta es la ecuación genérica, que es la salida del amplificador, es igual a A por la diferencia de las entradas. Aquí pongo el potencial de membrana, que es ese potencial, el V0, que viene de acá, menos la caída de potencial de la resistencia, y ahora yo hago toda la derivación, finalmente el potencial de membrana es igual al potencial de comando. Y eso es lo que yo quería, mantener la célula al potencial que a mí me dé la gana. Y cuando yo mantenga el potencial que a mí me dé la gana, el de VA de T es igual a 0. Entonces se va al componente capacitivo. Se fue la ecuación diferencial horrible que queríamos eliminar. Ya. Esto es un tecnicismo. Volvamos a los monitos. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase, como ya se imaginan, es echar a andar esto y que esto nos diga cosas. ¿Mm? Entonces, hay varios voltage clamp, hay varios tipos de voltage clamp que fueron pensados para diferentes tipos celulares. Este de aquí, el axial wire, es el que yo les mostré, que es el del axón del calamar. Si se fijan, entonces, ojo, aquí en todas estas diapositivas del demonio, habían dos resistencias, es esa de ahí, RE y RA, son dos electrodos que están adentro de la célula. Entonces, ¿y cómo diablos es eso posible? Aquí están. Entonces, esto de acá es esa bolsita con esa cosita, es el axón. Aquí adentro están los dos electrodos. Ese electrodo que dice E es el que mide el voltaje. Este electrodo I es de la corriente. Aquí está el amplificador de feedback. Y aquí afuera hay un aparato, hay un aparato que mide la corriente. Y no vamos a entrar en el detalle de cómo se mide. ¿Ya? Es bastante simple, pero no vamos a entrar en eso. También es con amplificadores operacionales. Entonces, toma la corriente y la transforma en voltaje y eso lo podemos ver. Para células musculares se hizo algo más complicado y era un cacho y parece que ya no se usa más. Las células musculares son bien largas, entonces se ponían en una cámara que tenía dos hoyitos donde uno metía el miocito y aquí esto lo llenaba de vaselina. Entonces todo esto negro es vaselina hidrofóbico, de tal manera de aislar eléctricamente ese compartimento del compartimento de afuera. Y aquí afuera se cortaba o se ponía algún detergente para que uno pudiera tener acceso. Era un cacho, por lo que dice. Y finalmente, esto es una modificación, es algo más moderno, donde ahora tenemos dos microelectrodos que pueden pinchar a una célula. Esa cosa esférica es una célula. Entonces, dos microelectrodos pinchan esta célula, a diferencia de este de aquí, del axón de calamar, donde tienen que ir adentro del axón, que es una parte de la célula. Aquí está la célula completa. Esa célula completa tiene que ser extremadamente grande y esto se usa principalmente para ovocitos de rana. Creo que hay una diapositiva más adelante. No hay.
Viene después, en la otra presentación. Y así se han estudiado canales iónicos. Y vamos a ver esto. ¿Ah? Y hay otros parientes de esto, y vamos a hablarlo en varias clases después, que es el patch clamp, que es un pariente, un tipo de voltage clamp que tiene otras características. Entonces, todo esto era para contarles que tenemos el circuito equivalente del cual partimos, y el problema, ahí está, el circuito equivalente, y el problema que teníamos que resolver era sacarnos, ¿dónde está la ecuación horrible? Bueno, ustedes ya la han visto, a ver, ¿dónde está? Siempre se me pierde. Aquí está el problema, tenemos esa que es la ecuación de la corriente a través del circuito, y este término Cm por dB de t me molesta, no quiero, soy flojo, no quiero resolver este problema, entonces mantuvimos constante el voltaje, y ahí dB de t igual a 0. Ya, entonces lo que vamos a ver en la siguiente clase es ver qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos experimentos con esto y cambiamos el voltaje de la membrana, y vamos a ver cómo fueron descubiertos que habían canales iónicos. En el laboratorio de la otra semana, ahí sí vamos a hacer laboratorio, y lo que vamos a ver es simulaciones sobre el potencial de acción. No sobre el voltage clamp todavía, sino sobre el potencial de acción. ¿Qué pasa si cambiamos la concentración de un ion? ¿Qué pasa si cambiamos la concentración del otro? Etcétera. Ya, preguntas hasta acá. Ya, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves. Espero que ya el jueves tenga listas todas las notas, si no, van a estar el viernes. Eso, nos vemos.